este vídeo cubriremos técnicas avanzadas que puedes usar para crear mimics. Antes de empezar, me gustaría enfatizar que este vídeo asume que tienes conocimientos sobre nuestros paquetes de diseño y Windows Presentation Foundation hasta un grado que permitirá que puedas utilizar estas técnicas. Este tema se partirá en múltiples partes dado que puede requerir una discusión más en profundidad. Uno de los desafíos más grandes que enfrenta un diseñador en el diseño de HMIs no es que las pantallas luzcan bonitas y que además sean funcionales. Un buen sistema HMI mostrará consistentemente los datos de una manera lógica, jerárquica, de manera que los operadores puedan hacer su trabajo de manera efectiva. Por ejemplo, echemos un vistazo a esta captura de pantalla de este ejemplo de pantalla HMI que hemos creado. Podemos ver claramente cómo el flujo de datos es desplegado. Tu ojo es dirigido de manera natural a los datos más importantes, como son la velocidad actual, el número de pasajeros y el peso. A continuación tenemos el conjunto secundario de datos. Nosotros podemos ver que estos datos son importantes también, no tan importantes como el conjunto primario de datos y por eso están mostrados de una manera menos prominente. Debajo de esto tenemos un subconjunto terciario de datos que son menos relevantes para el propósito de esta pantalla, pero aún son necesarios. En este ejemplo puedes ver la fecha en la que el tren fue encargado, la fecha en la última vez que fue revisado, quién lo revisó y cuántas millas puede recorrer el tren antes de tener que ser revisado de nuevo. Esta información está bien verla, pero probablemente no nos importe hasta que estemos cerca de que el tren tenga que ser revisado de nuevo o haya sobrepasado el punto en el que requiera una revisión. Mirando a la imagen podemos discutir otro punto. Algunas veces usar menos controles nos da más. Esta afirmación probablemente suene confusa, así que vamos a detallarlo un poco. Mirando al conjunto secundario de datos, el panel que despliega la información se ve muy bien, ¿verdad? Pero, ¿cómo ha sido hecho? No puedo decirlo al 100% dado que yo no he creado esta pantalla, pero estoy casi seguro que probablemente con una cuadrícula con el fondo fijado a cierto nivel de negro con transparencia, algunas columnas y algunos bloques de texto con el tamaño de fuente y su color. Usando este método, puedes crear de manera simple el número de columnas que quieras, poner un bloque de texto en cada columna, fijar el texto como centrado, cambiar algunas propiedades y añadir algunos enlaces. Con esto estará todo hecho. Para demostrar cómo de fácil es hacer algo como esto, vamos a hacer algo similar. Primero necesitamos un mimic, así que vamos a crear uno nuevo. Ahora tenemos un mimic. Lo primero que debo hacer es cambiar la disposición de mi panel ligeramente. Como nota aparte, el diseñador tiene un completo sistema de paneles que puedes configurar para ponerlos a tu gusto. Por favor, tened un poco de paciencia mientras muevo estos paneles. Voy a cerrar unos pocos que no necesito ahora y estaremos listos. Ahora vamos a comenzar con este panel. Para esto, voy a la parte superior de las herramientas y cojo una cuadrícula desde el grupo Cuadrículas y paneles y la despliego en el lienzo. A continuación, voy a redimensionarla para el ancho del lienzo y después a cambiar la posición para que el margen izquierdo coincida con el borde izquierdo del lienzo y el borde inferior con el borde inferior del lienzo. A continuación, vamos a empezar añadiendo algunas columnas y filas a la cuadrícula, así que voy a hacer clic derecho y a seleccionar Editar capa. Añadiré 4 columnas y 3 filas y estaremos listos para empezar a añadir algunos controles y bloques de texto. Antes de hacerlo, vamos a cambiar el fondo de esta cuadrícula a un color más oscuro. Para hacerlo, voy a buscar la propiedad Background en la caja de herramientas y a expandirla. Para este escenario particular, necesitamos usar un pincel de color sólido si vamos a usar el canal alfa, así que vamos a seleccionar uno. A continuación, moveré el deslizador de brillo hacia abajo completamente para tener un negro sólido. Este será nuestro color base. A continuación, voy a ajustar el deslizador de opacidad hasta que tenga un negro con cierto grado de transparencia. Ahora vamos a añadir algunos bloques de texto. Los encontraremos en el grupo Controles comunes en las herramientas. Los seleccionaré y después añadiré un bloque de texto en la cuadrícula. Después cambiaré el tamaño de la fuente a 24. Y entonces cambiaré el color del frente a blanco para que se destaque del fondo de la cuadrícula.
El último par de cambios que haremos son para estar seguros de que la propiedad margen no tenga un valor marcado y que los alineamientos horizontal y vertical sean fijados a centrado. Ahora este bloque de texto está posicionado exactamente donde queremos, pero esta no es la mejor parte. Ahora podemos simplemente copiar y pegar este bloque de texto después de cambiar la propiedad de la columna en él y tener otro igual en la columna de al lado. Para finalizar esto, voy a duplicar este bloque de texto un par de veces más para tener un bloque de texto en cada columna. Tenemos añadidos los bloques de texto de la primera fila, pero necesitamos más, así que vamos a continuar. Para la siguiente fila, puedo copiar y pegar el primer bloque de texto, cambiar la propiedad fila, ya que no está en la fila correcta, y después cambiar el tamaño de fuente y el color de esta manera. Esto es todo lo que necesitamos hacer. Ahora voy a duplicar este bloque de texto hasta que tenga uno en cada columna. Para la última fila, solo repetiré el proceso y copiaré los bloques de texto de las filas anteriores. Una vez hecho, nuestro panel está ya listo. La única cosa que nos faltaría hacer es el enlace a datos. Para ilustrar mejor cómo unas pequeñas adiciones pueden cambiar tu pantalla HMI, dejadme añadir un fondo al Mimic enlazando la propiedad fondo en la raíz del lienzo. Ahora, nuestro Mimic ha cambiado desde estar completamente en blanco a verse muy bien en solo unos minutos. Hay un número de controles mínimo en esta pantalla, lo que significa que el rendimiento de este Mimic será muy bueno también. Ahora vamos a echar un vistazo a cómo anidar o hacer grupos de elementos de manera efectiva. Lo primero y más importante, esto es una cuestión de criterio de los diseñadores, dado que cada escenario es diferente. La regla general es que no deberías agrupar objetos en un puñado de paneles si no tienes el por qué hacerlo. En nuestro Mimic hemos utilizado una cuadrícula para mantener los bloques de texto para mostrar nuestra área inferior. El primer beneficio y el más obvio de esto es que es fácil espaciar todo automáticamente, pero vamos a pensar un poco más allá de esto. Nosotros podemos contar que este espacio será preservado sin importar el texto que se muestre en cada bloque de texto. Por ejemplo, si cambio el texto desplegado en este bloque, siempre se centrará para nosotros. Esto es un gran beneficio si no tenemos garantías de que el texto siempre tendrá el mismo ancho. Adicionalmente, no hay muchos contenedores dentro de esta pantalla, con lo que podemos estar seguros que el rendimiento será muy bueno. Vamos a echar un vistazo a un escenario donde agrupar cosas juntas realmente no nos ayuda mucho. Digamos que buscamos añadir una lectura de temperatura en la esquina superior. Manteniendo el mismo estilo que tenemos aquí, podríamos coger un rectángulo y dibujarlo de la siguiente manera. Y después añadir dos bloques de texto a la capa sobre él. Para el bloque de texto de cabecera usaremos el tamaño de fuente 24. Pondremos la fuente en negrita y el color al mismo verde que usamos en el panel de la parte inferior. Para el texto de la temperatura, quiero un texto grande y en negrita, así que voy a fijar el tamaño de la fuente a 100, que cogerá gran parte de esta área rectangular. Ahora vamos a fijar el tamaño del rectángulo a 196 píxeles de alto y 245 píxeles de ancho.
Después fijaré el bloque de texto de la lectura de temperatura a una anchura de 245 píxeles también, y mientras estoy cambiando algunas cosas, fijaré la alineación del texto a centrado. Finalmente, voy a posicionar los elementos donde deben estar para que luzca bien y estará todo hecho. Este panel se ve bien y hace exactamente lo que necesitamos. Como he mencionado, dado que esta pieza específica de nuestro lienzo es simple, no necesitamos envolverla en nada. Esto no solo es reducir los requerimientos de la pantalla, es mucho más fácil trabajar cuando no tienes que acceder a un contenedor para alcanzar una parte de tu lienzo. Ahora vamos a guardar nuestro Mimic para no perder todo el trabajo. Solo le echaremos un vistazo en el entorno de ejecución de Mimic y ya lo tendremos. Con un poco de tiempo puedes crear algunos gráficos muy buenos. Para terminar, Status Enterprise es una herramienta potente y fácil de utilizar que te permite diseñar una vez y desplegar en múltiples ocasiones. Para más información acerca de Status Enterprise y el diseño de Mimics, por favor visítanos en la web www.escada.com.